Egunon, queridos patitos, a veces uno se sorprende respecto a lo que uno es capaz de defender por un dogma que pone en el frontispicio de todo lo aceptable y luego a partir de ese dogma viene todo lo demás. Se supone que el ser humano es racional, a veces se ocupa de la irracionalidad, aunque haya que somatizarlo como si fuera racionalidad y darle las vueltas necesarias para decir que lo que está blandengue por debajo está en la superficie duro y por lo tanto no es algo confiable. Cuando a veces también se establece la idea de lo equilibrado y equidistante, la medianía, pero es una figura de parte. Por ejemplo, aquellos que hablan de equilibrio, pero en realidad están de parte de Putin en la invasión sobre Ucrania, como dijo Desmond Tutu, cuando te tratas de poner en medio de un agresor y un agredido, y tratas de decir que eres neutral, ya has tomado partido. Pues tenemos esa idea respecto a que desde el 24 de febrero de 2022, Rusia, Putin, han agredido al país de Ucrania, violando una vez más el memorándum de Budapest de 1994. Todo esto lo tenemos ya trabajado en el canal, por tanto vamos al asunto. El asunto está en el que, ciertamente, Rusia tiene un problema brutal de demografía. Lo mismo que otros países, pero se suele poner el foco en Europa Occidental, en los occidentales, en la curva descendente de población, aunque ciertamente es mucho más brutal y acusada en donde ya se está perdiendo población, ya sea en Bulgaria, Rumanía, Hungría, lo cual ciertamente es alucinante, pero verdad. Y Rusia también tiene un problema brutal de población, hasta el punto de que necesita jóvenes. ¿Y cómo los hace? Recordemos, por ejemplo, la operación Peter Pan en el ámbito de Cuba, que inducidamente se dijo que los cubanos iban a retirar la patria potestad a los niños de los ciudadanos de Cuba. Se hace algo mención respecto al mundo comunista en la película 1, 2, 3, respecto a los hijos de la pareja que en principio se casan en Berlín Oriental, pero luego hay que quitar esa licencia de matrimonio, pero cuando los Hasseltine van a Berlín, bueno, pues el personaje James Cagney pues tiene que volver a juntarles, pero darles una aura de aristocracia para que sea aceptable por el presidente de Coca-Cola de Atlanta, Georgia. Es una película deliciosa del señor Ernst Lubitsch. No, Ernst Lubitsch hizo aquella de Ser o no ser, esta de Billy Wilder, pero son dos películas maravillosas. Pero bueno, tenemos películas como Ser o no ser y 1, 2, 3 que son para disfrutarlas. Pero el asunto de fondo que iba es el asunto respecto a que una forma de robar las criaturas para el Estado. Ya el propio país de Rusia había generado un movimiento tipo Boy Scouts, pero ligado a la presidencia, incluso también a la Iglesia Ortodoxa. El patriarca Kirill es una rama del FSB, lo que en Bielorrusia sigue siendo el KGB de toda la vida, que es decir, que el sistema clerical, meapilas, religioso, de Estado, la Iglesia Ortodoxa es una parte del propio Estado. Hasta el punto de que hay una comunión entre la restauración de la figura de los zares, el conservadurismo, el ámbito de crear un ejército privado ligado a la presidencia, como se ha hecho en Rusia, y el ámbito de las escuelas con formación militar ya desde muy jóvenes, y una idea muy estructurada y dogmática de la enseñanza. Pero aún así, los rusos necesitan jóvenes. ¿Qué ha pasado, por lo tanto? Pues cuando han entrado, han cogido a todos los jóvenes que podían del ámbito de Ucrania y se los han llevado a Rusia. ¿Qué significa eso? Significa que han robado niños. Y la tocina de niños es un crimen contra la humanidad, se mire por donde se mire, y por lo tanto fue al CPI, al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional.
Una corte que fue establecida en el año 2002-2003 en Roma, con el Tratado precisamente de Roma, en donde algunos países están y otros no. Pero es bueno para el derecho internacional humanitario, el derecho que estableció en los tribunales especiales en Tokio en 1945, también en Nuremberg en aquellos años de 1945, la Corte Penal para Ruanda, el genocidio de 1994, y el ámbito de Yugoslavia para los crímenes que se sucedieron en las guerras de los años 90. Ciertamente uno puede establecer la idea de que los vencedores son los que juzgan y los vencidos los que son juzgados, pero es un avance. Un avance que no pudieron tener, por ejemplo, en Pakistán Oriental, en esa injerencia humanitaria de India respecto al protogenocidio que fue conseguido parar de los pakistaníes respecto a los que luego serían Bangladesh. La situación de los Jemeres Rojos es algo absolutamente alucinante porque entre un 25 y un 33% de la población de Camboya entre 1975 y 1978 sería eliminada con el único argumento de que está llegando hasta el final el credo del marxismo-leninismo y por tanto ciertamente alguien que fuera instruido, alguien que tuviera un sofá, alguien que tuviera gafas, lo cual ciertamente me recuerda que estoy cambiando partes de la historia y de la trama respecto a la revolución cultural de 1968 en China, lo cual ciertamente también era una lucha intestina por el poder porque en 1960 a Mao le habían quitado formalmente el poder a pesar de que técnicamente seguía siendo el presidente de China por haber llevado al hambre inducida a casi 50 millones de personas en China por un dogmatismo respecto a lo que debía hacerse en industria y en agricultura. Y por lo tanto era una lucha interna, la revolución cultural para tratar de recuperar el poder verdadero, el poder auténtico por parte de Mao, lo cual ciertamente llevó, como digo, a un genocidio muy importante, pero no tan grave en porcentaje como es el de Camboya, donde 2 millones de un país de 6 millones de habitantes perecieron entre 1975 y 1978, hasta el punto de que Vietnam, un país comunista que había llevado a la guerra a los Estados Unidos y antes a Francia y a su propio país durante más de una década, tuvo que entrar, tuvo que entrar físicamente en Camboya para frenar a esos que decían que eran revolucionarios marxistas, leninistas, como era Pol Pot y los Jemeres Rojos. Lo cual resulta curioso porque Pol Pot y Ho Chi Minh se habían conocido en París y el grupo vietnamita y el grupo camboyano no habían tenido sino tiranteces en sus relaciones. Sería largo de conocer y no es el momento ni el lugar, pero ciertamente resulta interesante que los chinos, cuando estaban en esa operación en 1978-79, los chinos invaden Vietnam por el norte. Ya dijo Ho Chi Minh que era mucho más fácil hacérselas ver con los franceses y luego con los estadounidenses porque no iba a haber una colonización cultural, palabras de él, ni una estabilización respecto a la presencia de ambos en el país. Era más difícil vérselas con los chinos, que habían tenido 1000 años de control sobre Vietnam. Y por eso hoy el 97% de los vietnamitas son capitalistas, adorantes, amantes del sistema que les permite el libre cambio, a pesar de que tengan el ámbito del sistema político en el Partido Comunista, pero a diferencia de China, y esto lo ha tratado VisualPolitik, hay un sistema de equilibrio de poder dentro del propio Partido Comunista vietnamita, lo cual ha llevado a que las diferentes figuras de poder siempre dentro del Partido Comunista, pero abriendo la pita tal vez a un sistema de evolución hacia otra cosa, como pudo pasar por ejemplo, parte con el franquismo y parte en otras situaciones dictatoriales. Mejor no decir ningún otro ejemplo, pero digamos que a diferencia de lo que ha pasado con los gobiernos de Hu Jintao y antes Jiang Zemin, eran dos mandatos de 5 años, lo cual ciertamente eran 10 años, un poco a semejanza de Estados Unidos con dos mandatos de presidentes de 4 años, aunque pueden ser prorrogados en casos excepcionales, pueden ser ampliados a 10 con el ámbito de que puede terminar el mandato, como por ejemplo hubiera pasado con Lyndon Baines Johnson, que pudo haber terminado y terminó el mandato con JFK y después pudo haber tenido un segundo mandato al que renunció en 1968. Pues ciertamente
Esa idea de limitación de mandatos y puede que una evolución respecto a lo que había pasado con Deng Xiaoping en los años 80, se pensó que podía cambiar. Pero con la llegada de Xi Jinping y el tercer mandato, sobre todo presidencial, la cosa parece que quiere volver en parte al método de Mao Zedong, el personalismo y controlar el asunto en uno solo, sobre todo porque ellos también tienen problemas demográficos. Sí, ya son el segundo país del mundo porque la primera potencia demográfica se llama India. Y debido a la política maltusiana del hijo único, pues también tienen dificultades. Incluso se llegó a pensar que en un momento dado iban a ir invadiendo países para llevar mujeres a China, porque había más hombres que mujeres, hasta en millones. Había y hay millones de hombres más en un decalaje que hace descompensación en la demografía de China. Por como digo, solucionar esto solamente puede llevar por insumos. Y es lo que pasa con Europa Occidental cuando acepta migrantes en su suelo. Cuando acepta la migración como un elemento de compensación de la caída demográfica para superar ese porcentaje de nacimientos respecto a los que debería haber con ese ámbito de la estadística de que debería ser por lo menos dos herederos por pareja, por la situación de la recomposición y la regeneración del ámbito de la población. Y por lo tanto, si es menos, aunque sea 1,8, pero será más amortiguado que 1,4, pues la población va en una curva descendente. Lo cual ciertamente es para reflexionar, pero como digo, como los migrantes procrean más, pues ciertamente en algunas sociedades occidentales europeas tienen esa idea respecto a que el colchón que permite, pues hace ese juego. Pero el asunto está en eso, que Rusia aprovecha la invasión para coger niños ucranianos, jóvenes, como hacían los genízaros. Es que no se ha inventado nada. Están ya las cosas sobre la mesa hace mucho tiempo. Los genízaros, que eran caballeros cristianos que no eran cogidos en berbes, a los que se les criaba en el Imperio Otomano, diciéndoles que su antigua creencia cristiana es absolutamente errónea. A pesar de que Jesús es el primer profeta, después del profeta Muhammad, es una persona muy importante, pero no es lo que dice la Iglesia Católica ni el cristianismo. No, 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 no. Es una persona muy importante porque la versión 1.0 sería la Torá, la 2.0 la Biblia y la forma coránica es la forma 3.0 del mismo del mismo libro. Y por eso se establece la idea de los hombres y mujeres del libro como la hermandad abrahámica de la religión única, que sería el enlace entre los judíos, el cristianismo y el islam, a pesar de que ciertamente no puede existir ni existe la alteridad, porque si hubiera un hilo conductor, entonces la salvación del alma humana podría transmitirse además de por el islam, por el cristianismo y por el judaísmo, y eso no es aceptable, porque lo único que puede ofrecer la trascendencia es el imán y el sagrado Corán, y por tanto ciertamente no se podría obligar a la conversión de esa gente que puede ir al infierno por una interpretación no sagrada y no razonable de su conexión con la divinidad. Pues con el mismo principio de la ausencia de la alteridad, no reconoce Ucrania el ser Estado independiente por parte del Kremlin, a pesar de haber firmado el memorándum de Budapest en 1994 y además de haber firmado otras realidades con el ámbito internacional. Por tanto, ciertamente, ¿qué hace? Invade y lleva a niños a Rusia. Eso es lo que se denuncia y no la invasión en sí misma. Y por eso en el comité del Tribunal Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional, se lleva a Putin como máximo responsable de este crimen contra la humanidad. Otra cosa es que se pueda o no detener a Vladimir Putin y que se esté dispuesto a comparar con cualquier cosa para aceptar que Putin no es un criminal de guerra. Hasta el punto de comparar a Lendakari Aguirre
que es lo más parecido a Volodymyr Zelensky, con llevarle a la Corte Penal Internacional post-mortem, porque murió en marzo del año 1960, lamentablemente, con solo 56 años de edad. Qué pena para los vascos y para la humanidad, porque fue muy importante el Endacari Aguirre para la democracia cristiana en América y para muchos ámbitos que la gente se sorprendería. Pero es eso. Para alguien de Baracaldo, el nombre Iñaki, en un grupo de WhatsApp, le dio por decir que sí, Putin, por el tema del robo de niños, debía ir a la Corte Penal Internacional y ser preso. Entonces el Endacari Aguirre podía ser preso. ¿Por qué? Pues porque en la guerra civil, cuando se estaba terminando en el ámbito de prácticamente la caída de Bilbao, desde Santurce salieron barcos en dirección a Bélgica, a Inglaterra, a la Unión Soviética, ciertamente, a países que estaban disponibles para acoger refugiados, pero con un pequeño detalle importantísimo. Están dispuestos a acoger a refugiados, primero, que sus padres querían que salieran. Segundo, que tenían el apoyo y el soporte de las instituciones del gobierno vasco y también de la República Española para que pudieran salir. Que había organizado el transporte a esos países y también abierta la posibilidad de que cuando terminaran las causas del conflicto pudieran regresar al país de los vascos. Lo cual ciertamente no concurre, repito, no concurre en el ámbito de Ucrania. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho en otros vídeos, como respecto a Reveal in Ukraine, documental, entre comillas, de Oliver Stone, de 2019, pero también tiene un escrito, en forma de libro, 2021, el propio Putin dice que rusos y ucranianos son mismo pueblo. ¿Cómo demonios puede reconocer algo que no sea la unificación y decir que son rusos y por tanto deben servir a los principios que dice el imperio ruso, en donde deben de servir para las familias? Es como el secuestro de la situación de la dictadura de Argentina. Sí, los secuestros de esos jóvenes de familias obreras, de familias socialistas, comunistas, revolucionarias, que hacían desaparecer a los padres y a los jóvenes se les cambiaba en el registro, se les cambiaba todo, se les hacía una adopción, pero que pareciera como que habían nacido de madre conservadora, de rancio lengo y de posibilidades, pero siempre del ámbito de afectos a la dictadura, y por tanto no había ninguna disponibilidad para cambiar la situación y revertirlo y devolver a una familia que ya no existía literalmente. Este es el concepto. Este es el concepto respecto a los niños. Y por eso se lleva al Tribunal Penal Internacional. Es muy distinto de Aguirre y la situación en la guerra en España en 1937. Es más, después del franquismo dará posibilidad para que aquellos padres que quisieran recuperar a sus hijos, porque los padres se habían quedado en el País Vasco, habían ido los críos en barcos al extranjero, aquellos que quisieran volver podían volver en los años 40. Y algunos volvieron. Por lo tanto, ciertamente, la comparación es imposible. Pero la reflexión final, evidentemente, tiene que ver con aquellos que están dispuestos a comparar cualquier cosa, porque en el frontispicio han puesto encima de todo el hecho de que Putin es bueno, que Rusia no es imperial, que Rusia es heredera de la Unión Soviética que nos salvó de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo, porque hemos comprado un relato que debemos empezar a desmontar y hay que hacerlo, porque esa forma de anclaje mítica con la Segunda Guerra Mundial debe caer, porque es falsa. Y la Rusia actual no es la Rusia soviética, sino la de los zares, la de Iván el Terrible, la de Pedro el Grande, la de los boyardos y la de los Romanov. Esa es la Rusia que quiere el zar Putin, que no ha tenido huevos porque es un cobarde, no ha tenido huevos para coronarse zar,
cosa que debería haber hecho, pero lo ha hecho de otras maneras. Sin llamarse zar, es el nuevo zar de todas las Rusias, que eso ya es un concepto imperial, porque hablar de todas las Rusias incluía a Ucrania. Voltaire ya habló de Ucrania como nación en uno de sus pasajes. A finales del siglo XVIII, por lo tanto, cuando se dice que Ucrania la inventó Lenin, se está mintiendo. Y por eso no se puede aceptar que esta gente ponga en el frontispicio de que Putin de Rusia y que cuando Ucrania es nazi y fascista y que si el batallón Azov, da igual, aunque fuera nazi, aunque fuera fascista, eso da derecho a ingerir de parte de Rusia en ese país por el tener una ideología. Ahora los trampistas de Trump hablan de Meloni como una traidora porque ha asumido la realidad de la Unión Europea tal y como es, tal vez haciendo cambios. Pero ¿quién no puede hacer algún cambio en las estructuras en las que vive? Ya sea en su familia, en un grupo de amigos, en el partido, sindicato, lo que haga falta. Puede ser crítico. Pero ya no quiere sacar a Italia de la Unión Europea y es más otanista que Jens Stoltenberg. Y por tanto, les ha traicionado para su punto de vista. Porque ya quiere una Italia como la que es. Igual sueña con otra Italia, pero adopta el mensaje de asumir la Italia que es. Y por tanto, ciertamente, hay algunos que podrían ver situaciones parecidas en los ucranianos que quieren ser ucranianos, que quieren ser libres, que recuerdan el Holodomor y que recuerdan lo que hicieron los rusos en la historia para con Ucrania. Esa realidad es la que ha culminado con el robo de sus hijos, con el robo de muchos de sus hijos. Aparte de matar a otros en el campo de batalla en una guerra horrible, satánica, y que el señor Kirill llamó a cruzada como si fuera el cardenal primado Jomá en 1936 en Madrid. Por tanto, ciertamente, hay que poner las cosas en su justa medida y denunciar a todos esos que traten de manchar al Lehendakari Aguirre para decir que es lo mismo que estaba haciendo el señor Putin en 2022 y 2023, cuando es mentira. El Lehendakari Aguirre es un homenaje a la virtud y al sentido común y al amor a su pueblo, lo mismo que está haciendo Volodymyr Zelensky, en amor a su pueblo, resistencia, y quedarse hasta el último momento, cuando todo estaba perdido, el 24 de febrero de 2022, y cuando se le dio vía para tal vez salir al extranjero y convertirse en un gobierno en exilio, no. Nos quedamos en Kiev. Luchamos en Ucrania, por Ucrania, y ha resistido, y sigue resistiendo, y esperemos que venza. Por eso es importante, aunque no sea trascendente y pueda no significar gran cosa, aquellos que cometen crímenes por la evolución del derecho humanitario, por la evolución de los derechos humanos, poder poner a un jefe de Estado en ejercicio ante la responsabilidad de convertirse en criminal de guerra, ante la historia, condenado por la Corte Penal Internacional, es una victoria de la humanidad, de todos nosotros. Por tanto, solo queda agradecer al pueblo ucraniano su lucha brava, porque todos estos que cantan el Bella Ciao, lean la letra del Bella Ciao, son los que luego van de putinejos por la vida, defendiendo a Putin, defendiendo a Rusia, cuando cantaban el Bella Ciao en Italia en 1943, 1944 y 1945. Mucho Bella Ciao, mucho Grándola Vila Morena, y ahora con Putin. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Con el imperialismo fascista del siglo XXI. Solamente hay que decir 4 palabras. 4, nada más. Slukraini, Heroyam, Slava. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur orobat, Betty Helpian.